Gracias. Bueno, entonces, démosle inicio. Convalidaciones en Chile y en España. Empezaremos pues explicando, digamos, la convalidación de pregrado en medicina, pues cómo ejercer en España o Chile. ¿Sí? Empecemos entonces con la convalidación de pregrado en España. Para la convalidación de pregrado en España existen dos fuentes normativas principales. La primera es el Real Decreto 967 de 2014, en el cual, digamos, se emiten las reglas legales con respecto a la homologación de título universitario, de títulos y profesiones reguladas. Ese Real Decreto posteriormente fue, digamos, regulado, reglamentado por la Orden SD 2654 de 2015, en el cual se desarrollan propiamente los procedimientos para la homologación. Es decir, ahí se explican propiamente las reglas de cómo se va a convalidar el título de pregrado. ¿Sí? ¿Qué implica la homologación del título? ¿Sí? En España, cuando se homologa el título, se le dan los mismos efectos al título español, al título extranjero, que al título español. En ese sentido, tendría los mismos efectos jurídicos el título extranjero. Sí, digamos, tiene efectos académicos y profesionales. ¿Esto qué significa? Que la persona podría acceder al ejercicio de la profesión regulada y podría, digamos, también realizar. Significa que la persona podría tanto trabajar en el ámbito público o privado e igualmente podría realizar estudios en España, ¿sí? de especialización o de cualquier otro estudio que se quiera realizar y que requiere el título como un requisito para acceder al programa académico de posgrado. Bueno, propiamente el procedimiento de pregrado, de convalidación de pregrado en España, consta de tres partes, ¿sí? La primera es la iniciación, en la cual, digamos, uno aporta la documentación y se inicia como tal el trámite administrativo. Posteriormente viene la parte del examen y del informe técnico. Ahí propiamente la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA, realiza un estudio de la documentación aportada. Digamos, este órgano, la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, sería parecida a la sala CONACYT en Colombia, la cual realiza la evaluación académica y acredita que el título sea legal y que se cumpla con los contenidos necesarios para optar por el título. Y posteriormente la resolución y credenciamiento, que es cuando la ANECA emite un concepto positivo y posteriormente se acredita que la persona efectivamente ya tiene su título convalidado en España. ¿Sí? Entonces empecemos con la primera parte, que es iniciación e instrucción, la primera parte del proceso. Aquí es cuando se le da inicio al trámite, perdón. Entonces se realiza de forma virtual y existe un modelo encargado para realizar ese procedimiento ante la Subdirección General de Títulos de Reconocimiento de Cualificaciones. ¿Sí? En este sentido, esta iniciación e instrucción del proceso se necesita hacer el pago de una tasa que cuesta aproximadamente 160 euros. Es la tasa 190, que pues sí es el valor que ha designado el gobierno de España para iniciar este trámite. Se necesita una serie de documentos que inicialmente es pues la copia del documento que acredite la nacionalidad, en este caso sería el pasaporte. Posteriormente se necesita la copia del título. Esta copia del título tiene que ser apostillada y posteriormente compulsada. La compulsa de copias hace referencia a un proceso que se realiza en el Consulado de España para acreditar que las copias sean efectivamente originales. Sí, sería algo parecido a un trámite notarial de acreditación para verificar que estas copias sean las originales. Igualmente se necesita una certificación académica de los estudios en la cual consten la duración de años del programa, también las asignaturas, la carga horaria y la correspondencia en créditos. ¿Esto qué sería? Sería como el programa académico, ¿sí? Habría que obtener una copia del programa académico en el cual consten estos requisitos que exige la regulación de España.
Y por otra parte, se necesita también que se acredite el pago de la tasa 790 que habíamos hablado. Digamos, con respecto al programa, dos datos que son importantes. Cuando el título es expedido 6 años previos de la fecha en la que se va a presentar la solicitud, la persona, el médico que quiere convalidar su título, tiene que acreditar el ejercicio profesional, ¿sí? En condiciones de médico autónomo, no asociado o tutelado, o sea, es decir, que la persona efectivamente esté ejerciendo la medicina, o también puede acreditar que la persona, sí, que el médico ha tenido una formación dentro de los 3 años, sí, al menos 3 años dentro de los últimos 5 años. Esto significa que la persona necesita acreditar estos dos factores, algunos de estos dos factores, cuando el título es obtenido 6 años previos a la fecha en la que se va a presentar la convalidación, ¿sí? Igualmente, cuando el titulado no vive en el país que emite el título, lo que se podría acreditar también es experiencia profesional en el país en el cual la persona estaba residiendo, ¿sí? Entonces se podría aportar una certificación acreditativa por parte de la institución en la cual la persona ha estado, digamos, trabajando, o también se ha estado formando, ¿sí? Digamos, hay una serie de universidades en las cuales el gobierno de España no exige aportar el título, el programa académico, perdón. Esto por cuanto existe también un tratado de reconocimiento mutuo de títulos entre España y Colombia, y digamos la ANECA tiene conocimiento de dichos programas académicos. Aquí está la lista. Si no estoy mal, son la mayoría de universidades que ofrecen el programa de medicina en Colombia, ¿vale? Con respecto al informe, el examen de informe técnico, esto sería propiamente la evaluación académica. ¿Qué significa? Que acá la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de Acreditación va a estudiar la documentación aportada y tiene 3 meses para emitir un informe que, digamos, motivado, que tiene 3 posibles decisiones. La primera sería positiva, es decir, que la ANECA encuentra que el título efectivamente es equivalente a los programas de medicina en España. La siguiente es positivo sujeto a condiciones, que significa que la ANECA exige el cumplimiento de una serie de condiciones para que la persona obtenga la homologación del título. Estas condiciones generalmente hacen referencia a realizar un examen en el cual, digamos, la ANECA efectivamente pueda acreditar los conocimientos obtenidos en el programa de medicina. Y también puede ser la necesidad de realizar una práctica en la cual el médico, digamos, subsane ciertas falencias en la formación. La otra opción que tiene la ANECA, pues, es negar la convalidación, la homologación del título. En este caso, la resolución sería negativa y se podría, digamos, presentar recursos de ley para controvertir esa decisión. Y la última parte, que es la resolución y credenciales, sería la parte en la cual ya la ANECA efectivamente la homologación del título de equivalencia con el título. Sí, el plazo que tiene la entidad para emitir esta resolución es de 6 meses. Sí, pero los 3 meses en los cuales se realiza la evaluación por parte de la ANECA suspenden este término. Esto significa que tendría aproximadamente un plazo de 9 meses para emitir esta resolución, teniendo en cuenta que esos 3 meses sí interrumpen ese término de cierta forma. En este sentido, como había mencionado anteriormente, esta resolución pues, puede tener 3 decisiones, que es que homologa, no homologa, homologa condicionadamente, siendo las condiciones el examen o la práctica que efectivamente subsane esas falencias. Y posteriormente, una vez se tenga esa resolución, se formaliza a través de la credencial expedida por la Subdirección General de Títulos de Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esto significa que la persona ya puede
solicitar trabajar en España o continuar sus estudios en España. Significa que el título ya tiene el mismo reconocimiento que tendría un título de medicina en España. Eso sería con respecto a la convalidación de pregrado en España. Y ahora vamos con la revalidación de pregrado en Chile. Digamos, esta es la figura que tiene el gobierno chileno para la convalidación de estos títulos, la revalidación del pregrado. Digamos, hay dos fuentes normativas principales que hablan que hablan de esta revalidación de títulos. La primera es la ley 202, 20.261, perdón, que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina, y la otra es el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados entre Chile y Colombia. ¿Qué sucede? Que en Chile hay dos formas de convalidar el título, por eso hay como dos fuentes normativas que son como un poco distintas. La primera es a través de un examen que es el EUNACOM de medicina, que lo que hace es validar que efectivamente el médico pues tenga los conocimientos necesarios, y existe la otra vía que es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahorita explicaré la diferencia entre estas dos formas de revalidar el título. Acá, como estaba explicando, la convalidación depende, los efectos de la convalidación depende del tipo de revalidación que se use, que se utilice. ¿Por qué? Porque cuando se realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, a través del el acuerdo de reconocimientos de títulos entre Chile y Colombia, la persona puede trabajar en el sector privado. Sin embargo, este tipo de revalidación no permite trabajar en el sector público y tampoco permite realizar programas de posgrado, de especialización, maestrías de profundización en Chile. Significa que los efectos de esta revalidación son plenamente profesionales. Por otro lado, está la revalidación a través del EUNACOM, a través del Examen Nacional de Conocimientos de Medicina, en la cual, una vez se obtenga esa revalidación, es decir, se apruebe el examen en sus distintas etapas, la persona podría trabajar en el sector público y en el privado, además de que también podría realizar estudios dentro de Chile. ¿Qué significa? Que este tipo de revalidación tiene efectos tanto profesionales como educativos. Entonces, empecemos con el procedimiento de convalidación de pregrado en Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este también tiene tres etapas. La primera es iniciación de instrucción, es decir, cuando se comienza el trámite administrativo, se aporta la documentación correspondiente. Posteriormente viene una entrevista en la cual pues, la persona, el médico que está intentando revalidar el título, accede a una entrevista y presenta los documentos con copias notariadas, y posteriormente está la obtención del certificado en el cual ya la persona, consta que la persona puede trabajar en el sector privado en Chile, ¿sí? Con respecto al inicio del trámite, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile habilitó una página para iniciar este procedimiento. Se realiza a través de reconocimiento de títulos.mirred.gov.cl. Ahí se carga la documentación necesaria, ¿sí? La documentación que se necesita es, pues primero, copia del título, la cual debe estar apostillada o legalizada. En este caso pues sería apostilla. Posteriormente se necesita también una copia del certificado de notas en el cual la persona, en el cual conste la totalidad de asignaturas cursadas junto con la correspondiente calificación obtenida. Este certificado también tiene que ser pues, apostillado, ¿sí? También se necesita el certificado original que acredite que la universidad efectivamente existe. Este certificado tiene que ser emitido por el ente regulador de educación superior, que puede en este caso ser el Ministerio de Educación Nacional, y este certificado tiene también que estar apostillado. Y también se necesita el pasaporte, ¿sí? Únicamente pues las páginas que aparece la fotografía, datos personales y la vigencia, es decir, la primera página del pasaporte. Una vez se aporten esos documentos, lo que va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores es
verificar esos documentos y enviará un correo en el cual se acredite que ya se cumplió y se cita para la entrevista. Esta entrevista, digamos, existe para que se revisen los documentos, ¿sí? La persona que intente convalidar el título tiene que asistir a esa entrevista con copia autorizada del original ante notario de los documentos que se adjuntaron a la solicitud. Sin embargo, existe una excepción a esta regla, y es que cuando los documentos fueron firmados electrónicamente y cuando la apostilla puede ser validada electrónicamente, no es necesario como tal realizar esta entrevista. ¿Qué sucede, digamos, en la práctica? Lo que termina sucediendo es que los médicos obtienen la certificación como tal y posteriormente se va a Chile para hacer llegar estos documentos, digamos, personalmente. Es como lo que ha estado como sucediendo en la práctica, teniendo en cuenta esa regla de la que estoy hablando, en la cual la apostilla y la documentación, digamos, se puede verificar electrónicamente, ¿sí? Como es el caso de Colombia, digamos, los certificados de apostilla que se emiten acá tienen un código para poder verificar que la apostilla efectivamente es legal, y en ese sentido sería como el caso que aplicaría a Colombia, ¿sí? Y una vez se obtiene, digamos, la certificación, significa que ya la persona está acreditada para sí, trabajar en el sector privado en Chile, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues, esta revalidación es más corta y acredita estos, sí, como fines profesionales de la revalidación. Posteriormente tenemos el procedimiento para pregrado a través del examen nacional de conocimientos en medicina, que, digamos, acredita a la persona para trabajar tanto en el sector público como para realizar estudios de posgrado en Chile. Sí, igualmente consta de 3 partes, que es la inscripción, posteriormente la presentación del examen como tal, y por último la certificación de que la persona efectivamente puede trabajar y, digamos, estudiar en Chile. Digamos, está la inscripción, ¿sí? La inscripción consiste pues en realizar la solicitud a través del formulario que está habilitado para esa documentación, para la presentación del examen, y consta, digamos, de recopilar la documentación. Hay que solicitar la hora de atención al sistema de reserva del EUNACOM. También se necesita pues, descargar, imprimir, completar el formulario de inscripción, escoger la forma de pago, presentarse a la cita con la documentación, formulario y comprobante. Es decir, cuando uno va a presentar el examen, tiene que presentarse con la documentación que voy a decir posteriormente, ¿sí? Se necesita presentar el pasaporte vigente. Igualmente se necesita aportar una copia del título que se va a revalidar apostillado. Es importante también mencionar que se necesita aportar una copia del RETU, que es el registro para profesionales de la salud, que debe estar apostillado igualmente. Se tiene que presentar también el formulario y la constancia del pago. Posteriormente se realiza el examen como tal. Este examen consta de 2 secciones. La primera parte es teórica, es decir, es un examen en el cual se evalúan los conocimientos teóricos del médico. Consta de 180 preguntas y tiene un puntaje de 0 al 100. Para aprobar esta parte del examen se necesita por lo menos 51. Hay formas de prepararse para este examen, digamos, aquí en internet, y también, existen también distintas academias que preparan a los médicos para la realización de este examen. Posteriormente, se aprueba esta parte teórica, se habilita al médico para que realice la parte práctica. Esta etapa consta esta parte del examen consta de 4 etapas que tienen una duración mínima de 5 horas. La primera es medicina interna, después pediatría, obstetricia, ginecología y cirugía. Digamos, esta parte tiene, ¿cómo explicar? También, a pesar de ser una parte
que se evalúan los conocimientos prácticos, también consta con una etapa oral en la cual la persona pues efectivamente se le evalúan los conocimientos de forma oral. Y aparte de esta parte más práctica en la cual la persona ejerce en estas áreas de medicina interna, pediatría, obstetricia y cirugía, ¿vale? Estas partes del examen, digamos, estas 4 etapas se califican como aprobado o reprobado. Y una vez se aprueben estas 4 etapas, se puede obtener la revalidación del título. Pues, obviamente, como había mencionado, solamente se habilita la parte práctica una vez se haya aprobado la parte teórica. El valor de inscripción para realizar el examen consta de 180.000 pesos chilenos, que son aproximadamente 925.000 pesos colombianos, y la parte práctica de 420.000 pesos chilenos, que son aproximadamente 2.180.536 pesos colombianos. Una vez se apruebe este examen, tanto la parte práctica como teórica, ya se obtiene la certificación por parte de, digamos, la entidad de Chile encargada de realizar este examen, en la cual la persona ya está habilitada para trabajar tanto en el sector privado como público, e igualmente poder realizar estudios de posgrado, de especialización o máster de profundización en Chile. Y digamos que ese sería el procedimiento para convalidar títulos de pregrado, tanto en España como en Chile. Ese sería el fin de mi presentación. No sé si de pronto hay preguntas, David. Hola Juan, ahora mismo no, en el chat de las redes sociales no encontramos preguntas. Sin embargo, si deseas puedes dar una Pues al recomendación parecer general. no hay preguntas por parte de los asistentes. En ese caso, creería que ya abarcamos la totalidad de contenido de este live, así que creería que ya se puede hacer, se le puede dar finalización. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. En MedPractice Protection ya estamos también prestando el servicio de convalidación de títulos, tanto de pregrado, tanto en España como en Chile. Y por esa razón les extendemos la invitación a que se comuniquen con nosotros para poder ayudarnos con este trámite y ofrecerles nuestros servicios. Muchas gracias nuevamente por asistir a esta reunión y quedamos en contacto. Muchas gracias. Gracias Juan y gracias a los televidentes.